Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucha conversación y quizás alguna que otra sorpresa. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que ha sido objeto de mucha especulación, el mensaje de Anne de Hercel a Kerem Bürsin, y lo más intrigante, sin remordimientos. ¿Sí han leído bien? Hoy desglosaremos lo que este mensaje podría significar, las posibles razones detrás de la aparente falta de arrepentimiento y lo que esto nos dice sobre su relación o su estado actual. Si son fans de Hande de Kerem o simplemente les encanta seguir los entresijos del mundo del espectáculo, les invito a quedarse hasta el final, porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y sobre todo, contenido que les haga reflexionar y disfrutar. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. El mundo de las redes sociales y las celebridades a menudo nos presenta situaciones que nos dejan pensando. En esta ocasión, nos encontramos ante la figura pública de Hande Erçel, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su talento y carisma. Y junto a ella, Kerem Bürsin, otro actor que ha ganado una enorme popularidad y por supuesto, con quien compartió una relación que capturó la atención de millones de fans. Su historia de amor fue para muchos un cuento de hadas, especialmente después de su química innegable en las series en Kalkam, que los catapultó a la fama como una pareja ideal. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser tan volátiles como exitosas son sus proyectos. La ruptura de Hande y Kerem fue, para muchos de sus seguidores, un golpe inesperado. Se les veía como la pareja perfecta, y la noticia de su separación dejó un vacío en las expectativas de muchos fans que esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas de forma oficial y detallada, lo que ha dado pie a innumerables rumores y especulaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones de la industria, y algunos más, simplemente, de que el amor, a veces, se agota. Lo cierto es que tras su separación, ambos han continuado con sus vidas y carreras, y los fans, ávidos de cualquier noticia, han estado escudriñando cada uno de sus movimientos. Y es aquí donde entra la pieza clave de nuestro vídeo de hoy, un presunto mensaje de Hande Erçel a Kerem Bürsin, descrito como sin remordimientos. La información sobre este mensaje, o al menos la interpretación que se le ha dado, ha circulado en diversos medios y redes sociales. La frase sin remordimientos es particularmente llamativa. ¿Qué significa exactamente? ¿Implica que Hande ha seguido adelante de una manera saludable y madura, o hay algo más profundo detrás de esa aparente tranquilidad? Vamos a analizar algunas de las posibles interpretaciones de este mensaje y de la actitud que refleja. Primero, la interpretación más positiva y saludable. Hande Erçel ha logrado un nivel de paz interior y aceptación respecto a su relación pasada con Kerem Bürsin. Esto podría significar que a pesar de lo que pudo haber ocurrido, ha procesado sus emociones, ha aprendido de la experiencia y ahora se encuentra en un punto en el que puede mirar hacia atrás sin sentir la necesidad de culpar, de lamentarse o de revivir viejos dolores. Un mensaje sin remordimientos podría ser una señal de fortaleza y de haber encontrado la sanación personal. Podría ser una forma de decir, implícitamente, lo que fue, y ahora miro hacia adelante con optimismo. Otra posibilidad es que el mensaje o la actitud que representa sea una muestra de madurez emocional. Las relaciones, sobre todo las que son tan públicas, ponen a prueba a las personas. Si Hande ha logrado comunicarse con Kerem, o si su forma de actuar demuestra esta falta de remordimiento, podría ser un indicativo de que ha entendido que las separaciones son parte de la vida y que, en lugar de aferrarse a resentimientos, es mejor liberarse. Esto, sin duda, es un signo de crecimiento personal que muchos admirarían. Sin embargo, también debemos considerar otras perspectivas, aunque sean menos idealistas. La frase sin remordimientos podría, en un sentido más escéptico, ser interpretada como una especie de indiferencia o incluso como una estrategia. Podría ser que Hande ha seguido adelante de una manera tan decidida que ya no le quedan sentimientos negativos hacia Kerem, pero quizás tampoco positivos. Esto podría ser un indicativo de que la relación ha quedado completamente en el pasado para ella, sin dejar rastro emocional significativo. Además, en el contexto de la fama y la atención mediática, las acciones y palabras de los famosos son analizadas con lupa. Un mensaje
Sin remordimientos podría ser deliberadamente comunicado o interpretado de esta manera para proyectar una imagen de fortaleza y desapego. A veces en el ojo público mostrarse invulnerable puede ser visto como una virtud. Si esto fuera así, el mensaje no sería tanto sobre un estado emocional real, sino sobre cómo se desea ser percibida. ¿Y qué implicaría esto para Kerem Bürsin? Si Ande se comunica con él de esta manera, sin ningún tipo de reproche o nostalgia aparente, ¿cómo lo recibiría él? Podría ser un alivio para él, liberándolo de cualquier carga o expectativa. O por otro lado, podría generar su propia reflexión sobre la relación. Tal vez él todavía tenga algunos sentimientos encontrados, y recibir un mensaje sin remordimientos de su parte podría ser un espejo que le muestre que la dinámica de la relación ha cambiado de manera irreversible. Es importante recordar que a menudo, lo que se comunica públicamente puede ser muy diferente de lo que sucede en privado. Los mensajes de texto, las interacciones en redes sociales, todo puede ser objeto de interpretación y, en ocasiones, de manipulación de la imagen. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos y en el título que nos guía, la idea central es la ausencia de arrepentimiento. ¿Podría este mensaje ser una señal de que Ande ha encontrado una nueva felicidad o una nueva dirección en su vida que la ha llevado a dejar atrás por completo el pasado? A menudo, cuando una persona se siente plena y satisfecha en su presente, las experiencias pasadas, incluso las que fueron importantes, se ven con una perspectiva diferente. Ya no hay necesidad de lamentar lo que fue, sino de agradecer lo que enseñó y seguir adelante. Otro aspecto a considerar es la presión constante a la que están sometidos los actores en cuanto a sus relaciones. Se espera que sean perfectos en su vida personal, así como en sus roles. Una ruptura puede ser un momento de gran vulnerabilidad, y la forma en que se maneja públicamente puede tener un gran impacto en su carrera y en su imagen. Un mensaje sin remordimientos podría ser una forma de recuperar el control de su narrativa, mostrando que ella es la arquitecta de su propio bienestar emocional. También es posible que Ande y Kerem mantengan una relación cordial y de respeto mutuo a pesar de su separación. En el mundo del espectáculo, es común que las exparejas mantengan contacto por motivos profesionales o por haber compartido momentos significativos. Si este es el caso, un mensaje sin remordimientos sería simplemente una muestra de esa madurez y de la capacidad de seguir adelante como individuos sin perder el respeto mutuo. Para concluir nuestro análisis de hoy, el concepto de un mensaje sin remordimientos de Ande Erçel a Kerem Bürsin nos abre un abanico de posibilidades. Podría ser una señal de profunda sanación y aceptación, de madurez emocional, o incluso una estrategia para proyectar una imagen de fortaleza. Lo que es innegable es que la forma en que una persona maneja el final de una relación, especialmente una tan pública como la suya, dice mucho sobre su carácter y su proceso de crecimiento. Nos muestra la capacidad de dejar atrás el pasado, de aprender de las experiencias y de mirar hacia el futuro con una mente clara. Hemos explorado las diversas capas de lo que podría implicar este supuesto mensaje, desde la perspectiva más optimista hasta interpretaciones más cautelosas. Al final del día, la verdadera naturaleza de sus sentimientos y de su interacción privada solo la conocen ellos, pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de estas situaciones públicas. Nos enseña sobre la importancia de la resiliencia, la autoaceptación y la capacidad de seguir adelante independientemente de las circunstancias. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desglosar este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este supuesto mensaje de Ande Erçel a Kerem Bürsin. ¿Cuál creen que es la interpretación más acertada? ¿Creen que la falta de remordimiento es algo positivo o podría indicar otra cosa? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes de las noticias del espectáculo y de las reflexiones interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo.